¿Sabes responder las preguntas verdadero y falso en un examen de ingreso a una universidad? Si tú tienes ese tipo de problemas, quédate conmigo. Mi nombre es Aníbal Mayer para que conozcas el mecanismo que se utiliza, la técnica que se debe utilizar para resolver las preguntas teóricas. En el ambiente preuniversitario, y tú que me estás viendo a través de la pantalla, puedes dar fe de eso, son muy pocas instituciones las que hacen preguntas teóricas. En los libros de problemas de la gran mayoría de instituciones preuniversitarias que han habido y que está existiendo en Lima, Perú, no encuentras prácticamente ninguna pregunta teórica. Las preguntas teóricas son frecuentes encontrarlas, por ejemplo, en los materiales del CEPREUNI y de algunos grupos de estudio que preparan también para CEPREUNI, porque obviamente ese es el estilo. Cuando he tenido la experiencia de trabajar con profesores y responder las preguntas verdadero o falso, me encuentro que realmente hay como una especie de polémica, ¿no? Y los argumentos que a veces se sacan afloran no tanto porque, de hecho, sea un poco el desconocimiento, sino que la técnica que se utiliza, o digamos, el esquema que se debe utilizar, no es el correcto. Si tú de repente haces solucionario para exámenes y tienes ese problema de cómo marcar verdadero o falso, si tú eres postulante, estás postulando a la uni o a una universidad en general y tienes el problema de cómo marcar verdadero o falso, entonces vamos a ver hoy día cuál es la técnica. Mira, las preposiciones que siempre vienen en los exámenes te van a decir así, marque verdadero o falso. Entonces vamos a llamarle una proposición P. Cuando a ti te den una proposición, escucha bien, tú tienes que agregarle la palabra siempre. O sea, tú tienes que mentalmente pensar, esa proposición que te dan siempre se cumple. Hay algunas proposiciones que a veces ya vienen con el término siempre. O sea que si viene, chévere. Pero si no, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿siempre se cumple? La respuesta que vas a obtener, si es que siempre se cumple, no hay ninguna excepción, es entonces que esa proposición debe ser verdadera. Ahora, si tú tienes una proposición y te haces la pregunta, siempre se cumple, y te das cuenta que hay una excepción, hay un caso en el que no se cumple, entonces esa respuesta a la pregunta teórica debe ser falsa. Así es como debes responder. Tú lees tu proposición, piensas internamente, siempre se cumple. Si siempre se cumple, efectivamente no hay ninguna excepción, es verdadero. Si encuentras aunque sea una excepción, entonces eso es falso. Finalmente, hay un tercer tipo de proposiciones que viene muy poco, que es cuando te preguntan puede. Tú agarras una proposición cualquiera, estás leyendo y dice puede. Cuando la proposición significa que puede, a veces no lo dice textualmente, uno tiene que leer y de repente encontrar las palabras que equivalen a decir que puede, estás buscando la excepción, el caso particular. Entonces, cuando es al revés, si tú dices puede, tienes que buscar una excepción, basta que encuentres una excepción y entonces esa respuesta es verdadera. Si no hay ninguna excepción, o sea, no puede nunca, la respuesta es falso. Con ese criterio se resuelven las preguntas teóricas en exámenes de la uni. Yo a veces me doy pues con la ingrata sorpresa de ver solucionarios donde las claves están mal. Probablemente quien lo ha hecho sabe responder o sabe la teoría, pero no sabe responder y utiliza un criterio incorrecto. Varios profesores y alumnos también cuando están respondiendo me dicen, cuando están leyendo dicen, no, pero esto no se cumple necesariamente y entran en esa duda, si hay una excepción, si no siempre se cumple. Entonces, ¿qué responder? Pues ahí está la respuesta. Si es siempre, siempre verdadero. Si hay una excepción, no se cumple necesariamente, entonces es falso. Y cuando te dicen puede, tienes que estar buscando la excepción. Busca la excepción y eso lo hace verdadero. Veamos cómo funciona eso en preguntas de exámenes. Y obviamente las respuestas ya han salido porque son prácticas pasadas, exámenes pasados, que ya han salido del solucionario y podemos verificar que efectivamente esa es la técnica que utiliza. Vamos a pasearnos un poco por diferentes preguntas que han venido. Esta es la cuarta práctica calificada del CEPREUNI. El año 2011-2, o sea, ese ciclo 2011-2, y es una de las tantas preguntas, hemos sacado una proposición que dice, por ejemplo, respecto al principio de Pascal,
Es aplicable tanto a líquidos como a gases confinados. La palabra confinado quiere decir encerrado, enmarcado, como atrapado en una región. También se usa confinado cuando hay incendios, ¿no? Los bomberos lograron confinar el fuego. Entonces, confinado significa encerrado, atrapado, que está todo el contorno está como cercado. Eso es confinado. Entonces, según el principio de Pascal, puedes ir a mi vídeo, tengo estática de fluidos, busca estática de fluidos, Aníbal Mayer, para que puedas repasar un poco la teoría. Esto se cumple, yo tengo que preguntarme, obviamente, si van siguiendo mi teoría, ¿esto siempre se cumple? ¿No hay algún caso en un líquido, en un gas que no se cumple? Entonces, bueno, el esquema o la forma como uno tiene que responder en preguntas digamos, de ingreso, postular a la universidad, primeros ciclos de la universidad, de repente alguien va a empezar a publicar, no, pero es que hay un gas raro, un estado, ¿no? Que de la materia, no, hay que prepararse en función de algo, ¿no? Uno se prepara con una competencia deportiva, yo soy nadador y voy a postular en un estilo mariposa, entonces yo me preparo en ese estilo, no interesa que haya otro estilo, que yo sea mejor en el otro estilo, o sea, hay que prepararse para algo, por eso yo recomiendo y siempre lo digo, uno debe prepararse para la universidad a la que ha decidido postular. No es que yo me preparo para una universidad, pero postulo a otra o postulo a todas. Entonces eso tampoco no es muy correcto. Cada universidad, y es bueno, y eso yo lo felicito, y al contrario debe ser así, cada universidad va separando y tiene como perfiles diferentes. A la pregunta respecto al principio de Pascal, ¿eso siempre se cumple? Sí, sí, siempre. En todos los gases y los líquidos se cumple el principio de Pascal, entonces yo marco verdadero. Otra pregunta, en la tercera práctica calificada del CEPREUNI el año 2013, en su segundo examen, o sea, su segundo ciclo 2013-2, vino esta pregunta, ¿no? El movimiento pendular siempre es armónico simple. Aquí estábamos con suerte porque lo pone. Si no lo hubiese dicho, si no hubiese dicho siempre, yo igual tengo que agregarle la pregunta. No te olvides, esta pregunta siempre le he puesto siempre corchete porque así no venga, tú le tienes que agregar en tu pensamiento. Pero si obviamente le encuentras con mayor razón. El movimiento pendular siempre es armónico simple. Para que la respuesta sea verdadera, tiene que ser siempre. Cuando tenemos un péndulo, ya subí un vídeo de movimiento pendular donde hago la demostración. He calculado todos los ángulos, 1, 2, 3 grados y hasta qué más o menos ángulo es posible hacer ese cambio del seno del ángulo por el ángulo. Entonces puedes revisar mi vídeo de movimiento pendular y vamos a llegar a la conclusión de que el movimiento pendular no siempre es movimiento armónico simple. Solamente aproximadamente entre hasta más o menos los 10 grados, puede ser con cada vez más error hasta los 12 grados. En el vídeo explico también por qué es que tendría que ser 10 grados, 12 grados, ¿por qué podría ser un poco más? En la pre dicen 15, entonces ahí lo explico detenidamente con valores numéricos para que tú mismo captes la idea de qué es lo que pasa si es que tú le das más ángulo. Pero la respuesta es que si fuera 30 grados, 45 grados, 60 grados, de hecho no es movimiento armónico. Entonces aquí hay varias excepciones, por lo tanto la respuesta tiene que ser falso, eso es falso. Y de las muy pocas que vienen con el puede, prácticamente yo he buscado muchas preguntas y casi no viene con puede. A veces uno pone, cuando propone preguntas teóricas en la clase, en el material de clase, pone puede para que el estudiante, pues, digamos, recapacite, se concentre en esos puntos que uno explicaba en la teoría, pero en examen de ingreso a las universidades viene muy poco la palabra puede. Pero este es un examen de la UNI, examen de admisión de la UNI, el 2011-2, y decía así, mira, una onda electromagnética se puede producir, me preguntan si se puede producir por la desaceleración de cargas eléctricas. Aquí lo que tengo que buscar es la excepción. Si esto se puede hacer, aunque sea una vez, aunque sea en un solo caso, la respuesta sería verdadero. También tengo un vídeo de ondas electromagnéticas conforme vamos avanzando en el curso. Eso también nos permite ahora poder hacer otros aspectos adicionales, como por ejemplo los errores que de repente se van cometiendo, que hemos hecho ahora, los conceptos que no se explican bien, ahora estamos haciendo con marcar verdadero o falso, porque también el estudiante o la persona que de repente no nos puede ver, si tiene dudas, entonces se va al vídeo y puede revisar. Obviamente cuando estuvimos empezando y había muy pocos temas, también era un poco, digamos, creo que no era muy adecuado en ese momento ya lanzarnos con muchos temas tan adelantados. Vamos ahora sí, en ese movimiento, en ese vídeo explicamos, por ejemplo, ¿por qué las cargas cuando tienen velocidad constante no irradian energía? Para que haya irradiación de energía tiene que haber
cambio de velocidad, tiene que acelerar. Cuando decimos acelerar puede ser aumento o disminución. En una antena, por ejemplo, los electrones aceleran y desaceleran y justamente eso es lo que produce las ondas electromagnéticas. Entonces, si a mí me preguntan, ¿una onda se puede? Sí se puede producir. Entonces, esto es verdadero porque hay excepciones. Como ves, esa es la técnica para poder responder las preguntas teóricas. Espero que de repente tú que haces solucionario lo puedas utilizar para que los solucionarios salgan de mejor calidad. Siempre la intención, aquí no hay soberbio, como algunos siempre me tildan en las redes, que dicen que yo critico mucho, pero yo lo hago realmente con mucha voluntad de que las cosas se aclaren. No es posible que hagamos tanto esfuerzo de repente en épocas tan difíciles, con tanta crisis, de ahorrar nuestro dinero, ir a prepararnos un sitio y de repente llegar y que de repente el profesor no lo sepa, que no lo sepa bien y no lo sabe a veces, no es porque de repente no lo quiere decir, bueno, pues de repente porque a veces no circula en el ambiente preuniversitario la suficiente información. Muy bien amigos, los espero en el próximo vídeo, nos vemos hoy día. ¡Chao!